La democracia liberal logró preservar mientras los militares se tomaban el poder en tantos lugares del continente. Más aún, a la proliferación guerrillera e intensificación de la lucha armada desde mediados de la década de 1970 coincidió con el fin del Frente Nacional. El término intelectual, como es bien sabido, se volvió notorio a finales del siglo XIX en Francia tras el debate provocado por el juicio de Dreyfus, en el que intervinieron importantes hombres de letras de la época como Émile Zola. Desde entonces, intelectual no es solo gente ocupada de los asuntos de la mente, su definición más básica, sino quien además comunica sus ideas a la sociedad. En todos estos periodos López de Mesa reconoció algunos valores. La familia Chibcha era una cultura en promisorio nacimiento y grato rumbo. En la colonia se construía país señoreándolo lentamente. La Gran Colombia nos dejó un legado espiritual que ni su disolución ni el tiempo eclipsa. En particular, López de Mesa no logró identificar la existencia de una nación. En vez de lazos comunes solo vio divisiones y desarticulación. Cumplida la independencia, nuestro territorio estaba ocupado por 1,5 millones de gentes más, no de la misma gripe y cultural, sino contradictoria y diversa, no hermanada y uniformada, antes desigual y confusa. López de Mesa hizo la apología del hígado español, pero su caracterización del hispano hijo de la tempestad, más emocional que pragmático, se confundió con pobres estereotipos. Frente a los grupos étnicos sobresalía además un profundo menosprecio con abierta connotación racista: 10% de africanos y 20% de aborígenes sin conciencia ciudadana todavía, y 60% de mestizos y mulatos apenas sentados de nación de patria eran lastres más que fuerza para desenvolver victoriosamente un destino histórico. López de Mesa hizo al final un recuento de las contribuciones de la ciencia y las artes a la cultura nacional, pero tal esfuerzo puede destacarla privativamente suyo del país se vio desbordado por su otro derrotero de una cultura poca auténtica, esa aparente orfandad de una cultura nacional propia. El pastuso era aguerrido y violento. Los santandereanos cebollasenses llevan consigo pasiones formidables capaces de asesinar o hacer matar por política. Ni la geografía daba esperanza. En Santander era tan dura que la muerte acechaba detrás de una cerca o de un árbol. Si voy a caer a la guerra nacional, Santander era la guerra civil. En ninguno de esos grupos Caballero Calderón identificaba una cultura o una raza propiamente dichos, pues lo que caracterizaba a los colombianos era la inestabilidad racial. Fuera de la inteligencia, la bobería, la erudición y la ignorancia personal de quienes lo componían, tampoco creían que tuviésemos algo que pudiese llamarse democracia. Aquí no era sino un sistema de contabilidad. Ni parecía tener mayor aprecio por el poder del voto. Se reía cuando oía decir que un sufragio honesto depuraría nuestros hábitos. López de Mesa y sobre todo Caballero Calderón no aparecen en esos textos dependientes de la política partidista. Sin autonomía, por el contrario, culpan a la dirigencia, a los partidos y el Estado como si ellos hubiesen sido siempre ajenos a su destino. García Márquez no alcanzaba a sugerir que la nación no existía, pero sí considera que es un ser por descubrir. 5 siglos después, los descendientes de ambos no acabamos de saber quiénes somos. Expuesta por López de Mesa medio siglo atrás, seguiría siendo, según él, una carencia colombiana. Desde el descubrimiento de América, la nuestra habría sido hasta hoy una sociedad incapaz de trazarse su propio destino, la única cultura en que se ha negado radicalmente a reconocerse en la suya propia. Ospina pretende revalorar nuestra condición mestiza, pero a costa de dinero de esa misma nación mestiza, aunque a ratos pareciera dirigir sus ataques solo contra los mestizos que manejaban el país, quienes desde siempre seguían avergonzados de sus rostros desde el lenguaje de su espíritu. Sus juicios cubre de infame a todo el colectivo adormecido por un conjunto de males: la indignidad, la falta de orgullo, la aterradora falta de carácter que carcome al país. Seríamos además una sociedad sin metas comunes. Aquí nada sirve a un propósito público, aquí solo existe intereses particulares. Ospina anda en la búsqueda de un nuevo país en condiciones de nacer sobre las ruinas del bipartidismo faccioso y de su estado delincuente. Frente a tanta desolación, empezar de cero sería más fácil de quizás la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvieran los Buendía. Pero la propuesta de Ospina no se limitaba a seguir cambios de gobierno o de funcionarios. Sería algo más vasto, sería cambiar ese mundo de nuestro ser que es el substrato en que reposa todo el desorden de nuestra nación. Inspirados o no por las doctrinas marxistas, amplios grupos de intelectuales adaptaron discursos y deslegitimadores de la democracia que implícita o explícitamente legitimaban el recurso a las armas. Hubo sin duda simpatías entre los nadaístas que, en la palabra de J. Mario Arbeláez, protagonizaban la guerrilla, aunque hubo entre ellos ambigüedades y contradicciones. Para Torres, la existencia de la democracia formal no era lo importante. Como le parecía errónea que se diera con lo importante de la democracia fuese la protección de las minorías. El significado de la democracia solo estaba en la participación en el poder de las mayorías. Lleras Restrepo dedicó notables esfuerzos al debate de opinión, revitalizando la Sociedad Económica de Amigos del País, en cuya sede La Candelaria se editaba la revista Nueva Frontera, dirigida por el mismo Lleras Restrepo, quien además de los editoriales escribía ahí reseñas de libros, diálogos imaginarios con efecto y pasajes de su memoria reproducida más tarde de los varios volúmenes de las
Crónicas de mi propia vida. El rechazo abierto de la violencia revolucionaria por los más destacados intelectuales del país no significó simultáneamente la aceptación general de la legitimidad del Estado ni el reconocimiento de las tradiciones liberales y democráticas de la sociedad colombiana. La actitud todavía prevalente de algunos círculos notables es la de equiparar la ilegitimidad de la guerrilla con la del Estado, una actitud que Jesús Antonio Bejarano denunciaría como el falso juego de las legitimidades. Ven la conclusión de 1991. Los principales pilares de las instituciones democráticas liberales, sin dejarse entusiasmar por las ilusiones de la democracia participativa, aboga Kalmánov, en cambio, por mejorar la presentación parlamentaria por el camino reformista de corregir la calidad